Nada. Bueno, nos vamos entonces a la inervación de la extremidad inferior. ¿Alguien sabe qué plexos? ¿Alguien recuerda? Lo hemos mencionado en el encuentro pasado, pero obviamente no desarrollamos todavía. ¿De qué plexos estamos hablando? Plexo sacro. Y plexo sacro. Bien, plexo lumbar y plexo sacro. Bien. Ahí tenemos pistas desde dónde más o menos vamos a encontrar la formación y hacia dónde se van a dirigir, ¿no? Dame un segundito, ahora comparto la pantalla. Bueno, hasta tanto encuentro esto. ¿Saben del el plexo sacro, de qué raíz a qué raíz se va a formar? ¿No? Pueden sospechar más o menos. Vamos a ver entonces. Como su nombre nos indica, estos dos plexos lumbar y sacro van a conformarse desde la primera raíz lumbar, recordando siempre su ramo anterior, como todos los plexos que vamos a ver, hasta la última, perdón, hasta la tercera raíz sacra. La cuarta, algunos, acá como pueden ver, lo incluyen dentro de un plexo sacro, pero otros lo diferencian como un plexo pudendo. En definitiva, anatómicamente termina siendo lo mismo, es solamente una cuestión de nomenclatura. Siguiendo este libro, diríamos que el plexo lumbar se va a formar de la primera raíz lumbar a la cuarta. El plexo sacro se va a formar con un aporte lumbar, que serían un tronco que se forma entre la cuarta lumbar y la quinta, más las 4 primeras raíces sacras. Entonces, de ahí se van a formar nervios terminales o ramas terminales y además colaterales. Si ustedes tienen un grupo, hay personas que quieren ingresar con el correo no institucional, si les pueden recordar que lo pueden hacer con el correo institucional. Gracias. Bien. Ahí vemos cómo estos plexos lumbosacros recorren todo el extremo inferior, desde su inicio hasta la punta de los dedos. Vamos a ver cuáles son los nervios que van recorriendo por cada sector. Empezamos a armarlos. Fíjense, acá ya tenemos esa división. Plexo lumbar por un lado, obviamente más alto, y plexo sacro por otro, algo más bajo. Además, vamos a ver que esto se va a ir más hacia adelante y esto se va a ir hacia atrás. Bien, dijimos que el plexo lumbar se iba a formar por los ramos anteriores de L1, L2, L3 y L4.
Sin embargo, va a recibir un pequeño aporte del último nervio torácico. Ese último nervio torácico se va a unir con L1 para formar las dos primeras ramas colaterales de este plexo, que van a ser los nervios iliohipogástrico e ilioinguinal. Esas son las dos primeras colaterales, dos más altas. También los pueden encontrar como nervios abdominogenitales mayor y menor. Pero este nombre les queda mejor porque es a la zona a la cual se dirigen. A la región hipogástrica, iliohipogástrica, y a la región ilioinguinal. Cuando se unen L1 con L2, se va a formar la siguiente rama colateral, ya fíjense mucho más voluminosa, que es el nervio génito-femoral. L1 más L2. Me había perdido, acá veo la otra colateral. Entre L2 y L3, acá, se va a formar la siguiente rama colateral, que es el nervio cutáneo femoral lateral, ¿no? Fíjense que estas cuatro colaterales, con su nombre, nos dicen hacia dónde se van a dirigir. Cuatro colaterales. Y vamos a tener dos ramas terminales, que son el nervio obturador y el nervio femoral, que se van a formar por la unión de L2, L3 y L4. Los dos nervios terminales se forman a partir de las mismas raíces, pero uno es una división posterior, el nervio femoral, vean que está algo más hacia atrás, y el nervio obturador es algo más anterior, sería la parte anterior de estas raíces. Noten también el tamaño que tiene uno respecto del otro, porque también tiene que ver con el recorrido que van a hacer. Este va a necesitar pasar por lugares más estrechos y por eso es mucho más delgado. De ahí ya pasamos hacia el plexo sacro. La región lumbar, las raíces lumbares van a hacer un aporte. L4 y L5 se van a unir para formar esto que representa el tronco lumbosacro. Es el aporte lumbar para el plexo sacro. Y de ahí se van a formar, a partir de allí, más las raíces sacras, se va a formar el plexo sacro. Con aportes de L4, L5 y L6 se forman la primera colateral, que es el nervio glúteo superior. Un poco más abajo, con aportes de L5, S1, S2, se forma el siguiente nervio glúteo, que es el nervio glúteo inferior. Me voy a ir más abajo, todavía no voy a mencionar la terminal, pero que ya ahí se ha empezado a formar, pero con aportes de S1, S2 y S3 se va a formar otra colateral de este plexo, que es el nervio cutáneo femoral posterior. Y por último, con aportes de S2, S3 y S4, se va a formar el nervio pudendo. Ya de ahí hacia abajo, con aportes, fíjense, de S4, S5 y la raíz coccigia, se va a formar el plexo coccigio. Pero es muy, muy pequeño y de corto recorrido. Lo más importante de este plexo sacro va a ser su única rama terminal, que es el nervio ciático.
creo que de todos los nervios es el más famoso que hay. Se va a formar desde el tronco lumbosacro, es decir, L4, L5, hasta la tercera raíz sacra, de L4 a S3. Y va a estar formado, o en realidad se va a dividir luego en sus dos ramas terminales, que son el nervio tibial, el más interno, y el nervio perono común, el más externo. Me gusta ver cómo lo esquematiza este libro, porque acá ya los menciona dividido. La mayoría de los libros van a decir que se divide al ingresar al hueco popliteo. La realidad es que en muchas personas esto ya ha ocurrido mucho más arriba. Ya están separados, o sea, pueden viajar juntos, pero ya están divididos uno de otro. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es ver el recorrido de cada uno de estos nervios. Bien, vamos a empezar desde arriba. Lo voy a mencionar varias veces y le vamos a ir agregando elementos para ver su recorrido, ¿no? Dijimos, de la primera vértebra lumbar con el aporte del último nervio torácico, la primera raíz lumbar más aporte torácico, se iban a formar los dos nervios, las dos primeras colaterales. La más alta, el nervio iliohipogástrico, fíjense, recorre de arriba abajo, de adentro hacia afuera. Seguramente acá veamos qué pasa entre los músculos abdominales y va a llegar hacia la región ilíaca en su parte más alta y lateral. El nervio ilinguinal ya nace directamente, podríamos decir, de L1, ya no tiene ese aporte torácico que sí tenía el nervio iliohipogástrico. Y va a dirigirse hacia la fosa ilíaca y va a bajar acompañando al ligamento inguinal hasta la región que le corresponde. Acá ha desaparecido, pero ya vamos a ver mejor su recorrido. Seguimos bajando. La siguiente colateral es el nervio genitofemoral. Acá estamos viendo con aporte de L1 y L2. Este tiene una dirección mucho más vertical. De hecho, para llegar a donde tiene que recorrer, vamos a ver que en realidad todo este plexo está en relación al músculo psoas mayor, pero algunos van pasando por detrás, otros lo tienen que perforar y eso lo vamos viendo ahora. La siguiente colateral es esta que vemos acá. Se tiene que ir bien hacia afuera. Está pasando entre las dos espinas ilíacas. Por debajo del ligamento inguinal, este es el nervio cutáneo femoral lateral. Vean que es superficial, porque como su nombre indica, va a la piel. Y ya después de eso tenemos las dos ramas terminales, que se forman a partir de L2, L3, L4. El nervio femoral es la parte más posterior, está algo más hacia atrás. También pasa por debajo del ligamento inguinal, pero ya más, fíjense, en el recorrido del ligamento, más o menos en la mitad es donde va a cruzar hacia el muslo y a dividirse para todas las estructuras que tiene que inervar. Y el nervio obturador, algo más vertical y más interno, además de que está algo más hacia adelante, pasa por delante, vean, de la articulación sacroilíaca, se va a colocar por dentro en la pelvis para emerger a través del foramen obturador. Recuerdan que la membrana obturatriz cerraba prácticamente el total del agujero
con una pequeña excepción, le dejaba un pequeño ojal que era para este nervio y la arteria obturatriz. Por ahí baja la región interna del muslo, donde inervaba a la mayoría de músculos aductores. Bien. Y allá atrás están viendo el plexo sacro con sus ramas colaterales y terminales. Bien, vamos a empezar con plexo lumbar. Hay un micro abierto que no llego a ver de quién es. Si lo puede cerrar, te lo agradezco. Godoy, gracias. Bien. Hacemos un zoom para que repasen cuáles son las colaterales y las dos terminales y de qué nivel nacen, ¿no? La más alta, el nervio hipogástrico. El siguiente, nervio ilioinguinal. Siguiente, genitofemoral. Cutáneo femoral lateral, hasta llegar a las dos terminales. Nervio obturador y nervio femoral. Si recuerdan, cuando vimos al músculo psoas ilíaco, dijimos que estaba inervado tal vez por ramos directos, sobre todo del plexo. La porción mayor, como está bien cerca de la columna, esta porción generalmente está inervada por estos ramos musculares cortos que menciona acá. Y el ilíaco en ese momento lo mencionamos inervado por el nervio femoral, digamos, la porción ilíaca. Aunque también, por la cercanía, puede estar inervado por ramos directos. Bien. Pensemos en la inervación sensitiva que dan estos nervios ilioinguinal, iliohipogástrico, genitofemoral y cutáneo femoral lateral, las colaterales que tiene este plexo. El nervio iliohipogástrico dijimos que se iba hacia afuera de la región coxofemoral, podríamos decir, hacia su parte más alta. Estamos hacia un lado de la cadera. Eso es territorio del nervio iliohipogástrico, ¿no? Este sería su ramo cutáneo lateral, la piel de la parte lateral de la región coxofemoral. Pero también tiene un ramo cutáneo anterior que acompaña que va bajando en realidad por el ligamento inguinal para llegar a la parte más interna de la región inguinal, justamente. Podríamos describirlo sobre la piel del ligamento inguinal. Todo esto pintado de naranja acá. Territorio del ramo cutáneo anterior del nervio iliohipogástrico. El nervio ilioinguinal va a recorrer también hacia adentro en la región inguinal, sobre la piel del ligamento inguinal, y se va a acercar bastante hasta cerca de la región genital. Va a ser, vamos a acompañarlo acá en el recorrido. Esto. Acá. Y acá, lo que está pintado en verde. Va viajando como en ese recorrido del ligamento inguinal, pero se va a la piel de la parte más alta del muslo, o sea, bien inguinal, como su nombre indica, y hacia la piel de la parte, en el caso de
de los hombres por encima de la piel del escroto y del pene, y de la mujer por encima de la piel de los labios de la vagina. Sería bien en la región púbica. El ligamento génito-femoral tiene dos ramos, uno más lateral, que se menciona como ramo femoral, y un ramo más medial, que va a ser el ramo genital. El ramo más lateral cubre esta región triangular, que podríamos mencionarlo como nosotros cuando vemos músculos, no lo mencionamos como triángulo de Scarpa, si no recuerdo mal, pero lo mencionamos como el triángulo inguinal interno. Ese que estaba limitado por fuera por el sartorio, por dentro por el aductor largo, por arriba por el ligamento inguinal. Esa piel la inerva el ramo femoral del nervio génito-femoral. Y el ramo genital va a inervar en el hombre la piel del escroto. Escroto es la bolsa que contiene a los testículos. Y en la mujer va a inervar la piel de los labios mayores. Esto es importante de tener en cuenta en la clínica, porque a veces, por ejemplo, por una hernia inguinal, es decir, que el contenido abdominal quiere pasar la separación que tiene a partir del ligamento inguinal hacia el muslo, y hay personas que tienen como un pequeño abombamiento, eso es lo que sería la hernia, y comprime alguna de estas terminaciones nerviosas, y la persona, ante un esfuerzo en el que necesita generar presión sobre el abdomen, y refiere luego dolor en la región genital, digamos. El hombre se preocupa porque piensa que le duele un testículo, la mujer se preocupa porque le duele la vagina, y en realidad tiene que ver con los nervios en una región más alta, por ejemplo. Si bien no llega, los nervios inguinales y hipogástricos no llegan a los genitales, se acercan bastante, entonces también a veces eso preocupa. Entonces es importante saber el recorrido y hacia dónde llega, ¿no? A veces condiciones musculoesqueléticas pueden provocar dolores que se mal derivan a ginecología, a proctología, etc. Bien, y nos queda la última colateral, que les había dicho, que también pasa por debajo del ligamento inguinal, pero viene hacia afuera. Lo hace más o menos entre las dos espinas ilíacas, para colocarse en la piel de la región anterolateral del músculo. Esto pintado de celeste y sigue más abajo. Ya vamos a ver todo pintado. Ese es el nervio cutáneo femoral lateral. Perdón, acá, además este ramo genital del nervio genitofemoral en el hombre, además de inervar la piel del escroto, va a ir a un músculo que es el que permite retraer la bolsa escrotal, que es el músculo cremaster. No lo vamos a ver anotado y lo agregamos. Bien. Este es el nervio hipogástrico. Fíjense que está pasando por detrás de la porción psoas mayor del músculo psoas ilíaco. Perfora al músculo transverso del abdomen para llegar hacia afuera. En realidad perfora a todos los músculos abdominales para llegar bien hacia afuera y colocarse en la región lateral de la cadera, con su ramo cutáneo lateral, y el ramo anterior
se colocó entre el transverso del abdomen y el oblicuo interno de los músculos abdominales para bajar hasta la región inguinal acá. Este es su ramo cutáneo anterior. El ilio inguinal tiene un recorrido similar, es algo más caudal, perfora también el transverso del abdomen, se coloca entre él y el oblicuo, pero acá ya viene bajando mucho más próximo al ligamento inguinal, ¿no? Este pasa más superficial, este pasa mucho más cerca del ligamento inguinal, para llegar a esa piel de la parte más alta del muslo y hacia la región del pubis, ¿no? Por encima de los genitales. El nervio genitofemoral es el que perfora al psoas, o sea, viene recorriendo por detrás y pasa hacia adelante perforando al psoas mayor. Luego de perforarlo es que se divide para llegar a la piel de ese triángulo inguinal interno y hacia la piel del escroto, bueno, y acá como menciona el cordón espermático. Esto, así como recién les comentaba de un proceso provocado por una hernia inguinal, acá podría ser un sobreuso de esta musculatura, podría irritar al nervio que lo está perforando el músculo y de repente dar sintomatología en la región genital, ¿no? Producto de un sobreuso de la musculatura. Ahora, esto no significa que ustedes tengan que meter la mano para apretar más el psoas, pensando que eso va a solucionar el problema genital. Si el nervio ya está siendo irritado mecánicamente por el músculo, no tendría mucho sentido seguir irritándolo con presiones sobre, primero, sobre todas las vísceras que están apoyadas sobre esa porción del psoas ilíaco, y mucho menos buscando que eso alivie el síntoma. Recorriendo la última colateral, vemos que pasa también por detrás del psoas mayor, contornea la fosa ilíaca interna sobre el músculo ilíaco, hasta llegar a la parte anterolateral del muslo, el nervio cutáneo femoral lateral. Fíjense que son todos ramos sensitivos, la única excepción era el nervio ilio, el nervio genitofemoral, que además iba a inervar el músculo cremaster, ¿no? La única excepción. Bien, y de ahí pasamos ya a los nervios terminales. Vamos a empezar con el obturador, que era de las dos terminales, la más anterior. Escucho. Entonces, el único que perfora al psoas sería el genitofemoral. Correcto. Ok. En el libro va a decir, los otros dicen atraviesa, pero significa que van a correr casi todos por detrás, ¿no? Y que cuando dice que lo Claro. atraviesa es que va de un lado al otro. Pero el Sí, porque genitofemoral, tenía que el cutáneo femoral lateral también, pero no, ahí lo no, corrí. lo que hace es, cuando te dice atravesarlo, es esto. Fíjate que está por transparencia y lo ves atrás, Claro. y está pasando entre la porción psoas mayor y el ilíaco. ¿Ves? Sí, sí. A Bueno, diferencia de este, que lo está perforando. claro. Ok. Bien, llegamos a las terminales.
Perdón, ¿alguien quiere comentar o preguntar algo más? No, bueno. L2, L3, L4 forman tanto el nervio femoral como el nervio obturador. Esto es más anterior, va a pasar por delante de la articulación sacroiliaca. Esto podría significar que alguna alteración en los pequeños movimientos de esta articulación, como por ejemplo ocurre durante la gestación, acá hay ligamentos que se tienen que distender para ampliar el espacio para alojar al feto, y esto se va a mover diferente, lo cual podría irritar el nervio que pasa cerca de esta zona, y esta persona refiere molestias en la musculatura aductora, por ejemplo, ¿no? Bien, vean que pasa por este arco que formaba esta línea arcuata que forma el coxal en esta parte interna, para colocarse en el foramen obturador. De ahí da ramos articulares, vean, hacia el coxo femoral, pero principalmente va a dejar, perdón, acá se va a dividir en un ramo anterior y un ramo posterior, que van como cabalgando al músculo pectíneo, uno por delante y otro por detrás, como su nombre indica. El ramo anterior, fíjense que va a inervar al aductor largo o mediano, al aductor corto, al recto interno o grácil, y el ramo posterior, ese que se ve allá, va a ir al más posterior de los aductores, al más profundo, que es el aductor mayor. Perdón, yo dije que cabalga al pectíneo, y no es que cabalga al pectíneo, es al obturador externo. O sea, el ramo anterior pasa por delante, el ramo posterior pasa por detrás. Y obviamente a ese obturador externo también lo inerva este nervio obturador. Si bien mayoritariamente tiene inervación motora, tiene un pequeño territorio cutáneo, es esta parte, este tercio distal de la cara interna del muslo. Esto está pintado acá como en un violeta clarito. Es el único territorio cutáneo que tiene el nervio obturador. Bueno, y vean que no llega más allá de la rodilla. O sea, llegó hasta esa piel que mencionamos recién, todos los músculos aductores, pero no recorre más. Se queda ahí. El nervio femoral, vean, bueno, también nace de L2, L3, L4, cruza por detrás del psoas mayor, se coloca entre el ilíaco y el psoas mayor, va a inervar a ambos, aunque dijimos que generalmente lo hace a través de ramos directos del plexo, o sea, antes de convertirse en nervio femoral. Pasa junto con el psoas ilíaco a través de un anillo que le deja el ligamento inguinal, cosa que veremos con más detalle cuando veamos topografía en algunas semanas. Y cuando pasa el ligamento inguinal, va acompañado acá por la arteria femoral, y se va a empezar a dividir para dar inervación a todo lo que le corresponde, ¿no? Generalmente van a ser los músculos flexores de la cadera, es decir, sartorio, recto anterior del cuádriceps, pectíneo. Vean que acá el pectíneo lo mencionamos tanto con el nervio femoral
como con el nervio obturador, justamente porque es uno de los que tiene doble inervación. Deme un segundito, voy a buscarme agua. Bien. Inervando a todos los flexores de cadera, pero también a todo el cuádriceps. No solamente al recto femoral, sino también vasto medial, vasto lateral, vasto intermedio. Y una de sus divisiones, perdón, me faltan dos divisiones. Una que va a inervar la piel de la región anterior, anteromedial del muslo, sería todo esto, con excepción del obturador, que sería el nervio cutáneo femoral anterior. Y la otra rama sensitiva es el nervio safeno, que vean que pasa entre el vasto medial y el sartorio, tiene una membrana por donde pasa, recorre la cara interna de la rodilla y va a llegar, acá lo cortan, pero va a llegar hasta la piel del malleolo medial, digamos, ¿no? Toda la piel de la región anterolateral, anteromedial de la pierna hasta el malleolo tibial. Bien. Con eso completamos el plexo sacro. Profe, una pregunta. ¿Esto del nervio safeno es una rama del nervio femoral? Correcto, sería... ¿Y la otra cuál era? El otro ramo sensitivo. Sí. El cutáneo femoral anterior. Gracias. Tenemos el nervio cutáneo femoral lateral, que era el que inervaba este territorio, y este ramito del femoral tendrá que llamarse anterior. Y hacia atrás del plexo sacro, recuerden que tenemos el cutáneo femoral posterior. Bien, plexo sacro. Dijimos que tenía una sola rama terminal, que es el nervio ciático, y va a tener colaterales glúteas, superior e inferior, cutáneo femoral posterior, que mencionamos recién, y algunos ramos directos que van a los músculos pelvitrocantéricos. El piramidal, el nervio del obturador interno, que además inerva a los gemelos o géminos, y al cuadrado femoral, ¿no? Todos los pelvitrocantéricos, con la excepción del obturador externo, que lo vimos con el nervio inervado por el nervio obturador. Bueno, empezamos el recorrido. Lo primero, la región glútea, la piel de la región glútea, va a estar inervado por ramos posteriores, o sea que no forman parte del plexo. Esos ramos posteriores van a formar los nervios clúneos. Los nervios clúneos superiores inervan el cuarto superior de la región glútea, los nervios clúneos medios, la región medial e intermedia en altura, la región lateral la inervaba el nervio iliohipogástrico, ya lo habíamos visto antes,
y la parte inferior, los nervios clúneos inferiores van a ser ramos del nervio cutáneo femoral posterior, que vamos a mencionar en breve, ¿no? Pero estos nervios clúneos superiores y clúneos medios son ramos posteriores de esta región, ¿no? Bueno, acá tenemos la imagen esa que esquematizamos en el encuentro anterior, es que el nervio emerge en el caso de la columna alta, por el foramen de conjunción, acá por los forámenes sacros. Por el foramen sacro anterior nacen las raíces que van al plexo, y por el foramen sacro posterior las que van a formar los nervios clúneos, ¿no? Bien. Nervio glúteo superior va a emerger por el foramen ciático mayor, por encima de donde se va a ubicar el músculo piriforme, y va a inervar a los músculos, acá debería decir glúteo medio por la altura, no menor, y acá debería decir glúteo menor por la ubicación, ¿no? El nervio glúteo superior va a inervar al glúteo medio, menor y tensor de la fascia lata. El nervio glúteo inferior va a emerger también por el foramen ciático mayor, pero por debajo del piriforme, y va a inervar al músculo glúteo mayor. Y después dijimos que va a haber ramos directos que nacen generalmente por debajo del piriforme, es el nervio del piriforme, el nervio obturador interno, que también inerva da inervación a los géminos, y el nervio para el cuadro femoral. Todos ramitos directos, ¿no? No son colaterales, son mucho más pequeños. Y la rama terminal, el nervio ciático, pueden ver cómo sería generalmente pasa por debajo del piriforme, también emerge por el foramen ciático mayor, se coloca por fuera, generalmente por fuera de la tuberosidad isquiática, a veces más, a veces menos, pero siempre por fuera. Se coloca en la parte posterior del muslo, más o menos en la mitad, entre los músculos isquiosurales, para llegar al hueco popliteo, donde generalmente se divide. Acá en la imagen podemos ver que está dividido antes, en sus dos ramos terminales, que son el nervio tibial y el nervio peroneo común. Aunque acá lo estamos viendo que pasa por debajo, eventualmente lo puede perforar, rara vez va a pasar por encima. Esta es la presentación más típica, ¿no? Que pase por debajo. Pero existe la posibilidad de que o lo perfore o pase por encima. El nervio ciático se va a encargar de la inervación de toda la región posterior de la musculatura del muslo. La piel ya lo hizo el nervio cutáneo femoral posterior, que habíamos visto pintado en azul, y se va a encargar de toda la inervación de la musculatura de la pierna y del pie, y de la inervación sensitiva de esa región, con la excepción inervada por el safeno, que era rama del nervio femoral. Pero después todo lo que esté por debajo de la rodilla, prácticamente todo es territorio del nervio ciático y sus ramas. Bien, nervio peroneo común. Dijimos que es la división lateral del nervio ciático,
En el hueco popliteo ya se ubica bien hacia el lado del tendón del bíceps femoral. De ahí pasa a la pierna, contorneando el cuello de la cabeza, del cuello del peroné, o sea, por debajo de la cabeza del peroné. Y acá se divide en dos ramos. Un ramo superficial, que se va hacia el compartimento, hacia la musculatura del compartimento lateral de la pierna, es decir, para los músculos peroneos, pero también para inervar la... No, piel todavía no. Eso, piel va a ir del tibial. Se va al compartimento lateral para inervar estos dos músculos y después va a llegar hacia el dorso del pie. La inervación sensitiva va a estar en el dorso del pie, a través de dos ramitos, que son el nervio cutáneo dorsal medial y el cutáneo dorsal intermedio. Sería medial e intermedio. Esto que está pintado en naranja. Y el nervio, la otra edición de este nervio peroneo común es el nervio peroneo profundo. Este se va hacia el compartimiento anterior de la pierna. Y sensitivamente va a tener un pequeño territorio que es el primer espacio interdigital, o sea, el espacio entre el hallux y el segundo dedo. Eso está pintado en verde. Es lo único sensitivo del peroneo profundo. Y el nervio tibial es el que continúa como el recorrido del nervio ciático en la parte posterior de la pierna, sería la división interna de este nervio ciático. Por eso es que a veces el tibial lo encuentra como ciático popliteo interno y al peroneo común como ciático popliteo externo. Bueno, acá, para ingresar a la pierna, el sóleo, el músculo sóleo, le deja una arcada que se hace profundo y va a dejar, perdón, no dije que el ciático acá atrás da ramos directos hacia el aductor mayor, que era lo que nos faltaba de inervar. Va a inervar la porción tibial, sería a la cabeza larga del bíceps y al semitendinoso y semimembranoso, y el peroneo común va a inervar la cabeza corta del bíceps. Bueno, una vez que ingresa a la pierna, va obviamente a inervar todos los músculos posteriores de la pierna, pero va a dejar nervios cutáneos, que son el nervio cutáneo sural medial. Está faltando un nervio acá. Bueno, esto sería el que inerva la parte posterior de la pierna, es el cutáneo sural medial. El nervio sural va a inervar el tercio posterior de la pierna, la región del malleolo externo y el dorso de la parte lateral del pie, esto que me queda pintar acá, o sea, la piel del quinto dedo, de la región del quinto dedo. Eso es el nervio sural. Y esto está pintado en gris, que lo inerva el nervio cutáneo sural lateral. Es este nervio, a ver si tengo una imagen posterior acá. Si este es el nervio tibial, acá tendríamos el nervio peroneo común, y entre ellos, o sea, como dividiéndose del nervio peroneo común, se emerge esta que está faltando mencionar acá, el nervio cutáneo sural lateral. Es decir, en el hueco popliteo encuentro tres nervios. El más grueso y vertical es el nervio tibial. El más externo, acompañando a la cabeza del bíceps, es al tendón del bíceps femoral, perdón,
es el nervio peroneo común, y otro nervio que es el cutáneo sural lateral. Bueno, ese es el que inerva la piel de la región anterolateral de la pierna. Esto. El nervio tibial, luego de dejar esos ramos sensitivos y motores en la parte posterior de la pierna, se ubica por detrás del malleolo interno, como pueden ver acá. Ven ahí. Entre el flexor largo del hallux y el flexor de los dedos, entre esos dos tendones, junto con la arteria tibial posterior. Y al llegar a la planta del pie, se divide, si recuerdan, en dos partes. Un nervio plantar medial, que se va hacia la región del primer dedo, y un nervio plantar lateral que se va a la región lateral, y entre los dos se divide un poco esta región intermedia. Y obviamente va a inervar toda la planta del pie. Acá podemos ver el nervio plantar medial, que se dirige hacia el primer dedo, inerva al aductor, al flexor corto de los dedos, al flexor corto del flexor corto del dedo gordo. Acá no tiene que decir corto, sería del hallux. A su cabeza medial y a la mitad interna de los lumbricales. Y el nervio plantar lateral inerva a la mayoría. Y habíamos hecho la analogía de que el nervio plantar medial se parecía al mediano en la mano, y el nervio plantar lateral se parecía al cubital en la mano, ¿no? Porque inervaba todo el resto que queda. Bien, el territorio de inervación sensitiva queda de esta manera. Vean, pintado acá en verde, el nervio hipogástrico, pintado acá como en un marrón creo que es el nervio ilinguinal, pintado en naranja, el nervio genitofemoral, acá hacia afuera el cutáneo femoral lateral, hacia adelante y hacia adentro el nervio femoral, un pequeño territorio del nervio obturador, el safeno inervando la parte interna de la pierna hasta el malleolo medial, el nervio peroneo común, que daba ese ramo cutáneo sural externo para inervar la parte anterolateral de la pierna. Lo que está pintado en naranja sería el peroneo superficial con sus nervios cutáneo dorsal medial e intermedio, el nervio peroneo profundo en este primer espacio interdigital, el nervio cutáneo dorsal lateral, que era rama del nervio sural, que es rama del nervio tibial, y eso completa la parte anterior. La parte posterior, la parte superior y media de la región glútea, por los nervios clúneos superior y medio. Los nervios clúneos inferiores inervan la región más baja de la región glútea. Son ramos de este, que es el cutáneo femoral posterior. El nervio ciático, luego de dividirse acá, deja inervación para la parte posterior de la pierna a través del nervio tibial. Sería este cutáneo sural medial. Este sería el cutáneo sural externo, que ya es el territorio del nervio peroneo común. Este es el nervio sural, que se está yendo hacia el dorso
de la parte más externa del pie, convirtiéndose en cutáneo dorsal lateral, y estos serían los nervios plantares, medial y lateral, que van a inervar la piel de la planta del pie también. Y con eso completamos plexos de la extremidad inferior, plexo lumbar y plexo sacro. Ya la semana que viene veremos vasos, es decir, arterias y venas, parece que vamos a ver de ambas extremidades porque solamente vamos a mencionar lo principal, los recorridos de las ramas más grandes, y no vamos a ir a detalles. Profe, ¿Qué escuchó? me perdí un poquito en los nervios clúneos, de dónde salían y qué Bien. hacían. Tenemos 3 grupos de nervios clúneos: superiores, medios e inferiores. Los superiores y los medios son ramos posteriores de las raíces de la región lumbar y sacra. O sea que no forman parte del plexo, lo primero que hay que saber. Y los nervios clúneos inferiores corresponden ya sí al plexo sacro, porque son ramas de este nervio que es el cutáneo femoral posterior, que es una de las colaterales del plexo sacro. Tenemos acá. Esa es una de sus colaterales. Y con eso completás la inervación de la región glútea. 2 de la inervación cutánea. 2 que no son parte de los plexos y 1 que sí. Ok, ahí mejor. Gracias. Genial. Bien, ¿alguien que quiera preguntar algo más? ¿No? Bueno, ¿qué les va a quedar a ustedes de tarea? Lo que hicimos en la clase pasada, previo a mostrar el recorrido y demás, que era unir con líneas, raíces y ver cómo se va formando, ponerle nombre a esas uniones, cuestión de que el esquema vaya quedando grabado, ¿no? Y sobre todo comprendido. Entonces, como sugerencia es un pequeño recreo y empezar a hacer eso. Tratar de, bueno, de lo que se vayan acordando, por la altura en la que se van formando cada uno de los nervios, o agrupen colaterales y después hagan terminales. Aunque estos 2 plexos suelen ser más sencillos que el braquial y el cervical. Si pudieron resolver el cervical ustedes por su cuenta, y hoy no les planteo dudas, a estos 2 los van a sacar fácilmente. Bien, ¿nada que quieran preguntar antes de despedirnos? Entonces, fecha de parcial, ¿cuándo más o menos? Está en el cronograma, creo que está la fecha exacta. Ah, ok. El 6 de noviembre. ¿Cuándo, Victoria? Perdón. El 6 de noviembre. Perfecto, muchísimas gracias. Se tiene prácticamente un mes. Lunes 6 de noviembre, semana siguiente recuperatorios, el 13, y el 20, por si hubiera personas que por algún motivo no hubiesen podido estar, el 20 últimos recuperatorios. Profe, perdón, no sé si lo dijo, pero ¿qué tendríamos que ver la clase que viene? Vasos, arterias y venas. Ah, ok. Gracias. De las extremidades. Gracias.
Profe, te hago una consulta. ¿Qué bibliografía nos recomendás para todo Bien, lo que ¿algo es más nervios? que quieren Porque saber? yo tengo la tarjeta y no aparece mucho. ¿No? Em, puede ser Rubier, puede ser Nether, el que te resulte más ameno. Ahora cualquiera. A mí, particularmente, las imágenes de el que uso yo, el Prometheus, me gustan porque son dibujos más claros, pero cualquier libro de anatomía que te vaya describiendo la conformación es válido. O sea, no me gustaría yo decirte uno que estudies de ese, ¿no? El que te resulte más amena la lectura. Dale, gracias. Vamos. ¿Alguien más? Profe, ¿Te escuchó? te iba a preguntar si alguna afección en el nervio va a afectarle los músculos por el que recorre el nervio, por más que no lo inerve. Que me surgió mientras me explicabas, por ejemplo, por dónde pasaba el nervio y todo eso. Seguramente, cuando hay afección de una raíz nerviosa, de un nervio, va a afectar su territorio. Tanto puede ser lo sensitivo como puede ser lo motor. Es por eso que cuando vos encontrás una debilidad muscular que no tiene una explicación por el entrenamiento, por un traumatismo, tenés que pensar en el nervio. No puedes descartar el nervio, e incluso la columna lumbar, digamos, ¿no? Ah, bien, bien. Y en ese caso, ¿qué se haría? ¿Tratar con el músculo o directamente sobre el nervio? No, sería el músculo, después tendrás que recuperar la fuerza, pero es prioridad tratar el nervio. Ah, bien. Gracias. No, por favor. Está bueno, en ese sentido es lo útil de reconocer la anatomía en la clínica, ¿no? Hay cuadros que se explican muy fácilmente por la anatomía y otros que no. No significa que todo lo que vemos en anatomía explica cada afección, ¿no? Pero algunas sí. Gracias, Victoria. Profe, había un nombre de un nervio que era de la S2, S3, S4, que era algo como pudenio, puede ser. Pudendo. Pudendo. Eso va a ir es un pequeño nervio que va a ir a la región comprendida entre el ano y los genitales, y la musculatura que está ahí, que es el suelo de la pelvis, ¿no? El suelo pélvico. ¿Pero no formaría parte del plexo sacro? El nervio pudendo, sí. Ah, ok. Algunos te lo van a excluir y van a decir que va aparte, pero la mayoría coinciden que está dentro de este nervio, de este plexo sacro. Bien, ¿alguien más? ¿Quiere comentar algo? ¿Preguntar? ¿No? Bueno. Prepárense ahora entonces para dibujar, para armar cuadro, lo que les resulte más cómodo, ¿no? Pero no se dejen estar. Queda un mes, que no es tanto. ¿Bien? Buena semana. Gracias, profe. Hasta mañana. Chau, chau. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe.